Un encuentro gélido en tierras heladas podría redefinir el futuro de la geopolítica, el destino de naciones enteras y el equilibrio de poder global. Alaska, la encrucijada estratégica del Ártico, se prepara para un diálogo histórico, un cara a cara crucial entre dos figuras que prometen un cambio sin precedentes en el tablero mundial. La tensión es palpable, el aire está cargado de expectativas y, sobre todo, de miedos profundos que inquietan a las capitales más importantes. ¿Estamos realmente al borde de una nueva era? ¿Una era de paz duradera para todos? ¿O simplemente de una repetición dolorosa de los errores más oscuros de la historia que tantos han sufrido? El mundo entero, desde Washington hasta Beijing, contiene la respiración ante lo que está por venir. Un pacto de paz. Un ambicioso acuerdo nuclear. Pero, ¿a qué precio se sellarán estos acuerdos trascendentales? ¿Quién pagará el costo final de esta supuesta estabilidad tan anhelada por algunos? La anticipada cumbre de Alaska se anuncia como un evento geopolítico crucial, de resonancia global y con ramificaciones que se sentirán en todos los continentes. La delegación rusa viajó en 3 aviones del destacamento aéreo de Rusia, una clara señal de la inmensa importancia y seriedad que el Kremlin otorga a este encuentro bilateral. La reunión se llevará a cabo en una base militar, estratégicamente ubicada cerca de un cementerio conmemorativo. Este lugar no es elegido al azar, ni mucho menos. Allí descansan pilotos y civiles soviéticos de la Segunda Guerra Mundial, un sitio que, según Yuri Ushakov, asistente de Vladimir Putin, invoca un poderoso sentido de hermandad militar entre Rusia y Estados Unidos, un recordatorio vívido de tiempos pasados de cooperación, de alianzas. ¿Es esta una base sólida para una posible alianza renovada en el futuro? ¿O solo una escenografía cuidadosamente orquestada para influir en la percepción pública internacional? Mientras tanto, los ministros de Exteriores de Estonia, Letonia y Lituania ya han alzado sus voces en un llamado urgente al mundo entero y directamente a Donald Trump. Han advertido con una intensidad dramática que no deja lugar a dudas sobre el peligro inminente de un intercambio de territorios de la nación del este de Europa por una tregua frágil. Sus palabras resuenan con una alarma particular. Comparan esta situación con el infame, el vergonzoso, el pacto Molotov-Ribbentrop de 1939. ¿Resuena la historia de forma inquietante en sus palabras de advertencia, como un eco de un pasado que se niega a morir? ¿Estamos condenados a repetir los errores del pasado? ¿O hay esperanza para un camino diferente, más justo, más equitativo? Este temor manifiesto en las capitales bálticas no es en absoluto infundado para ellos, dado su historial. La ocupación rusa nunca es temporal, han dicho, con la cicatriz de la historia grabada de forma indeleble en sus memorias nacionales. Argumentan que un intercambio de tierras, una anexión de facto en el vecino de Rusia, no traerá la paz prometida, la tan anhelada estabilidad. Al contrario, solo conducirá a décadas de opresión brutal, a un sufrimiento interminable. Intenten imaginar el horror, la angustia, la desesperación de revivir esos fantasmas históricos que aún acechan en sus recuerdos colectivos, generación tras generación. ¿Podemos, como comunidad internacional, permitir que la soberanía de una nación se negocie a puerta cerrada, como si fuera una mera pieza de ajedrez en un juego cínico de grandes potencias? El impacto de estas decisiones trascendentales en Alaska podría ser absolutamente devastador para la seguridad global y el orden mundial. Podría, como lo interpreta la prensa occidental, incluyendo el prestigioso The Washington Post, devolvernos a un modelo de políticas de grandes potencias, un sistema obsoleto y peligroso, un sistema donde pocas naciones grandes dictan las reglas del juego, socavando el orden internacional basado en normas y la autonomía de estados más pequeños, más vulnerables. Esto golpearía la credibilidad de las alianzas existentes. Afectaría la estabilidad internacional de formas impredecibles y catastróficas. La economía, por su parte, podría ver un alivio significativo, un levantamiento potencial de sanciones para Rusia, lo que revitalizaría su economía de manera sustancial
en el corto plazo. Pero para la nación del este de Europa, una derrota o una paz forzada significaría una devastación económica a largo plazo, con escasa inversión o recuperación significativa, sumiéndola en una profunda crisis. En lo social, la gente del vecino de Rusia ya sufre una profunda fractura interna, una división palpable. ¿Será esta la división que la condene finalmente, que la desmorone desde dentro? Escriba desde dónde nos mira. Así comprenderemos mejor su perspectiva. Su opinión es vital para entender el panorama global y las complejidades de este conflicto. La situación militar en la nación del este de Europa es, sin rodeos ni eufemismos, crítica. Un reciente artículo en el reconocido periódico The Telegraph, bajo el título ¿Por qué los ucranianos divididos se niegan a luchar por Zelensky?, detalló una realidad desalentadora, un cuadro sombrío de desesperación. La desmoralización entre las tropas es profunda, un cáncer que carcome la moral de los soldados día tras día. Hay una crisis de personal abrumadora, una escasez de hombres y voluntad. Las deserciones aumentan día tras día, erosionando la capacidad de resistencia del ejército. Estimaciones no oficiales, pero alarmantes, hablan de más de 400 soldados que abandonan el campo de batalla cada día, 400 combatientes diarios que simplemente se rinden a la fatiga, agotados por la brutalidad incesante de la guerra, desilusionados con el mando y frustrados con aquellos que simplemente evaden el servicio militar. ¿Cómo se combate una guerra con semejante fuga de voluntad y de hombres, con esa hemorragia constante? La escala de la huida es pasmosa. Más de 650.000 hombres del vecino de Rusia en edad de reclutamiento han huido. Han abandonado el país, buscando desesperadamente refugio en otras tierras. Miles más se esconden o compraron su salida del servicio militar, evitando el frente a toda costa. Mientras tanto, Rusia compensa sus pérdidas. ¿Cómo lo hace? Motivando a hombres de las regiones desfavorecidas de Rusia con sumas considerables de dinero para que vayan a librar esta guerra, a unirse a sus filas. ¿Es una táctica efectiva que inclina la balanza militar de forma decisiva o una señal de un conflicto prolongado, agotador, sin un final claro a la vista? La moral del frente se desvanece, la retaguardia se desintegra. Pero no solo el frente de batalla es un campo de conflicto en la nación del este de Europa. Un escándalo lingüístico, profundamente divisivo y con un impacto social enorme, sacude a la nación hasta sus cimientos. Olena Mansiuk, una popular bloguera con la impresionante cifra de 1 millón de seguidores, desató la polémica con declaraciones incendiarias y llenas de odio. Declaró públicamente que sus hijos podrían, y hasta deberían, golpear a otros niños por hablar la lengua de los terroristas, refiriéndose explícitamente al idioma ruso. Esta declaración irresponsable escaló rápidamente, avivando las llamas de la división. Llegó hasta el parlamento del vecino de Rusia, generando un clamor de indignación y de denuncias. La policía abrió de inmediato una causa penal contra ella por incitación al odio, una medida contundente. Olena Mansiuk, sintiéndose victimizada, se quejó amargamente de recibir amenazas y humillaciones generalizadas. ¿Por qué los ucranianos en la retaguardia son perseguidos por odiar todo lo ruso? ¿Por qué debemos sufrir no solo en la guerra, sino también en nuestra propia patria? Clamó con una voz llena de resentimiento. ¿Por qué el Estado la perseguía en lugar de protegerla?, se preguntó, posicionándose como una mártir en su causa nacionalista. La profunda división interna es más que evidente, es palpable en cada rincón del país. ¿Puede una nación tan fracturada por dentro, con tales odios entre sus propios ciudadanos, sostener un conflicto externo con alguna esperanza real de victoria, o siquiera de cohesión? La pregunta es crucial, definitoria para su futuro. En medio de todo este caos, tensión y profunda división, el prestigioso The Wall Street Journal reveló un detalle asombroso: la existencia de un canal secreto, un canal clandestino entre Rusia y el vecino de Rusia, operado directamente por inteligencia militar de ambos bandos. Este canal subterráneo ha permitido el intercambio de más de 10.000 soldados,
10.000 soldados, un número impactante para una guerra moderna. Es un hecho raro, sin precedentes en la mayoría de los conflictos actuales, donde la comunicación es mínima. Dos enemigos acérrimos que públicamente se muestran incapaces de encontrar un lenguaje común en otros asuntos vitales, cooperando en silencio en este macabro intercambio de vidas. Solo un día antes de que esta noticia sensacionalista saliera a la luz, se realizó el 67º intercambio de prisioneros, con 84 soldados rusos por 84 del vecino de Rusia. ¿Qué nos dice esta colaboración clandestina, este pragmatismo oculto sobre la verdadera naturaleza del conflicto? ¿Qué más se esconde detrás de esta fachada de hostilidad abierta y declaraciones beligerantes? La verdad es a menudo más compleja, más oscura, de lo que parece en la superficie. Si pueden cooperar en algo tan delicado como la vida de sus soldados, ¿qué otros acuerdos se tejen en las sombras, lejos de la mirada pública? La verdad está fuera, despierta. Suscríbase ahora para conocer los detalles más profundos, aquellos que nadie le cuenta porque no les conviene. Suscríbase para siempre saber la verdad primeros, sin publicidad y sin propaganda, solo la información cruda. El Kremlin, por su parte, muestra una confianza inquebrantable en sus planes estratégicos y en el futuro, una calma que raya en la certeza. Basado en éxitos recientes en el frente, Vladimir Putin está seguro de que la victoria está cerca, al alcance de la mano. Ha dejado claro, con total rotundidad, que no tiene intención de hacer concesiones serias en ninguna negociación de paz. Esto implica que Rusia llega a la mesa de negociaciones desde una posición de fuerza, una posición dominante, no de debilidad. Un alto funcionario anónimo, pero aparentemente bien conectado, del Kremlin describió la cumbre de Alaska como una oportunidad de oro para Putin. La visita a Estados Unidos representa una gran victoria para el líder ruso, añadió, sugiriendo un reconocimiento tácito del estatus global de Rusia como potencia ineludible y fundamental. Otra fuente, también cercana al Kremlin, ve la cumbre como una oportunidad real para poner fin a la guerra, un deseo compartido por muchos, un alivio anhelado para las élites rusas que también están fatigadas. Para ellos, esta guerra es una mancha en su reputación y desean volver a la normalidad, a la estabilidad preconflicto. ¿Es la paz también un interés interno? ¿Una necesidad para el poder en Moscú? Donald Trump, por su parte, se presenta a sí mismo como un negociador audaz, sin miedo a romper esquemas. Busca una solución sin precedentes a los problemas mundiales más acuciantes, incluyendo un acuerdo de paz duradera y posiblemente un acuerdo nuclear que reconfigure la seguridad global. Marco Rubio, el influyente senador de Estados Unidos, reiteró la complejidad inherente a estas negociaciones de alto nivel. La paz real y sostenible requiere un acuerdo mutuo, una danza delicada de intereses contrapuestos. Trump declaró con su estilo directo e inconfundible: creo que el presidente Putin quiere la paz, y creo que el presidente Zelensky quiere la paz. Veamos si pueden llegar a un acuerdo. ¿Será posible una resolución verdadera y duradera o solo una pausa temporal en el conflicto? Los motivos de Trump son muy claros. Busca un gran acuerdo de paz que mejore su legado político y proyecte su imagen de pacificador global, desvinculándose, de paso, de una guerra que, según él, comenzó bajo la administración anterior. Una estrategia política que podría cambiar el rumbo de la historia tal como la conocemos. Los estados bálticos tienen motivos profundamente arraigados para su alarma, una advertencia que proviene de la experiencia. Quieren evitar a toda costa una repetición histórica de la tragedia. Su objetivo es proteger su propia seguridad nacional, que sienten amenazada, y por supuesto, mantener la unidad transatlántica, un pilar de su defensa. Para ellos es crucial maximizar el apoyo al vecino de Rusia para que no se repitan los errores catastróficos del pasado con concesiones territoriales que los dejaron vulnerables. Su advertencia se basa en un trauma nacional, el Pacto Molotov-Ribbentrop de 1939,
Un acuerdo vergonzoso entre Stalin y Hitler para dividir Europa, que llevó a la ocupación y anexión de Estonia, Letonia y Lituania por la Unión Soviética en 1940. Esa ocupación, acompañada de asesinatos masivos y deportaciones brutales, es un punto de memoria clave para ellos. Les dice, con la fuerza de la historia, que la ocupación rusa nunca es temporal. Argumentan con fervor que cualquier intercambio de tierras en la nación del este de Europa resultaría en décadas de opresión brutal, a un sufrimiento incalculable para su gente. La ocupación nazi en 1941 y la posterior restauración soviética en 1944 trajeron nuevas olas de opresión y más derramamiento de sangre y terror a sus tierras. Un eco del pasado que no debe ser ignorado, una advertencia que clama atención. Si esta historia, tan cargada de dolor y cicatrices, les recuerda algo en el presente, por favor, compártanlo en los comentarios. Su perspectiva es esencial para entender las advertencias. Mientras tanto, en Rusia, una propuesta que ha causado un considerable revuelo en los círculos políticos. Sara Arutyunyan, una influyente psicóloga social rusa, aboga por algo inusual y potencialmente controvertido: la implementación de exámenes psicológicos obligatorios para los diputados de la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso. La razón oficial: asegurar que personas capaces de responder preguntas simples como ¿qué día es hoy? O ¿eres de la Tierra? Ocupen puestos clave y tomen decisiones sobre el destino del país. Una declaración que genera múltiples interpretaciones y sospechas. ¿Es un cuidado genuino por la salud mental de los líderes del país? ¿O una insinuación sutil, pero calculada, sobre la posible incompetencia o inestabilidad mental de la élite política rusa actual? El debate es feroz y lleno de implicaciones. Para añadir más leña al fuego de la controversia, las nuevas normas rusas, que entrarán en vigor a partir del 1 de marzo de 2026, permitirán a los empleadores enviar a sus empleados a hospitales psiquiátricos si observan signos de desviación mental. Una medida que podría ser vista como una poderosa herramienta de control o una purga política encubierta, una forma de eliminar a oponentes. ¿Necesitan realmente los diputados someterse a un examen psicológico obligatorio? ¿Indica esto algo más profundo, algo preocupante, sobre la élite rusa que nos gobierna? Algunos analistas sugieren que la élite rusa podría estar mentalmente incapacitada para gobernar, una afirmación grave que, por supuesto, requeriría confirmación independiente y exhaustiva. Otros, más escépticos, ven un plan encubierto para purgar disidentes o para controlar férreamente a la oposición política. La paranoia y la especulación sobre la salud mental de los líderes rusos crecen en los pasillos del poder. Este canal secreto para el intercambio de prisioneros es mucho más que un simple acuerdo humanitario entre dos bandos. Es una anomalía asombrosa en la cruel realidad de la guerra moderna. Si dos enemigos acérrimos que se juran destruir pueden cooperar tan exitosamente en el intercambio de más de 10.000 soldados, ¿qué otros acuerdos secretos están llevando a cabo a espaldas de la opinión pública global y de sus propios aliados internacionales? El Wall Street Journal lo calificó como algo raro y sin precedentes en las guerras modernas, donde la comunicación suele ser nula. Esto sugiere un pragmatismo subyacente, una necesidad mutua que trasciende la retórica pública de hostilidad. ¿Es el intercambio de prisioneros solo la punta del iceberg de una traición mayor, de acuerdos ocultos que se ciernen sobre el futuro de la nación, del este de Europa, decidiendo su destino en las sombras? Esto, por supuesto, requeriría una confirmación independiente y exhaustiva, pero la pregunta persiste, flotando en el aire. Por otro lado, la guerra en la nación del este de Europa, según Donald Trump y sus aliados, ya lleva 3 años y medio, un conflicto prolongado y costoso. Una guerra que comenzó en la administración anterior, convenientemente. Esta narrativa busca deslindarlos completamente de la responsabilidad inicial del conflicto, posicionándose astutamente como los únicos capaces de buscar y lograr una solución definitiva.
Una estrategia de comunicación política, sin duda, muy conveniente para sus intereses futuros. Finalmente, en un contraste notable con el sombrío y turbulento panorama geopolítico global, llega una noticia que nos recuerda la pura alegría de la vida y la asombrosa capacidad de la naturaleza humana para la resiliencia. Desde Kazajistán, una historia de esperanza, de milagro, que ilumina la oscuridad. Una abuela de 43 años, que ya era madre de 5 nietos, ha dado a luz a trillizos, 3 nuevas vidas. Esta es su 11ª vez como madre. La familia Nurabayev de Kazajistán, ya inmensamente numerosa, ahora tiene 11 hijos, una verdadera bendición que desborda alegría. La hija mayor de esta increíble madre tiene 26 años, mientras que su hija más joven tenía 4. Antes del nacimiento de los trillizos, demostrando una familia con gran diversidad de edades. Los pequeños varones, Aslan, Ali Khan y Ali Nur, nacieron mediante una cesárea planificada, realizada en la semana 35 del embarazo. Cada uno pesó no más de 2,5 kilos, bebés sanos y llenos de vida. La familia, desbordante de felicidad y orgullo, confía plenamente en que estos recién nacidos serán estrellas en el futuro. Un verdadero milagro en medio de la incertidumbre mundial, una inyección de optimismo, un rayo de luz en un mar de noticias sombrías y preocupantes. ¿No es realmente increíble esta capacidad de la vida para florecer, contra todo pronóstico y a pesar de las adversidades globales? Un recordatorio conmovedor de la alegría innata, la fuerza de la vida y la increíble resiliencia humana. ¿Qué sigue para la nación del este de Europa, para el vecino de Rusia, después de estos acontecimientos trascendentales? Tenemos varios escenarios posibles que podrían definir su destino. Escenario 1. La paz forzosa. Trump y Putin, en Alaska, llegan a un acuerdo de paz que implica una cesión de facto de vastos territorios del vecino de Rusia a Rusia, justificada como una medida para evitar una escalada mayor y más devastadora. La nación del este de Europa, debilitada y desmoralizada tras años de conflicto, se ve forzada a aceptar una tregua frágil, una que los estados bálticos, con doloroso recuerdo histórico, comparan directamente con el infame Pacto Molotov-Ribbentrop. Rusia celebra una victoria diplomática y militar, consolidando sus ganancias. Las sanciones se levantan, al menos parcialmente. Las élites rusas vuelven a la normalidad, anhelantes de estabilidad y de recuperar su posición. Una paz dictada que trae más sufrimiento. Escenario 2. El conflicto congelado y la nación del este de Europa dividida. La cumbre de Alaska no logra un acuerdo de paz definitivo, un fin total a las hostilidades. Sin embargo, sí establece las bases para un alto el fuego. Este alto el fuego congelaría las líneas de conflicto actuales, reconociendo tácitamente las ganancias territoriales rusas ya obtenidas. La nación del este de Europa, por su parte, permanece profundamente dividida, tanto interna como externamente. La desmoralización militar y las tensiones lingüísticas persisten sin una resolución a la vista. Los intercambios de prisioneros, a través del canal secreto, continúan como una vía de cooperación pragmática, pero no hay un camino claro hacia una paz duradera y completa. Una herida abierta que se niega a sanar. Escenario 3. Escalada y desastre para la nación del este de Europa. La cumbre de Alaska fracasa estrepitosamente en sus objetivos de paz. La situación militar en el vecino de Rusia empeora rápidamente, con una aceleración alarmante. Las deserciones masivas se intensifican y la incapacidad de reclutar nuevos soldados se vuelve crítica, llevando al colapso. Rusia, segura de su victoria inminente y viendo la debilidad, intensifica drásticamente sus operaciones militares. Esto lleva a un colapso total del frente del vecino de Rusia y a una ocupación o anexión aún más extensa de su territorio. La comunidad internacional se muestra, una vez más, incapaz de intervenir eficazmente para detenerlo. La nación del este de Europa se desintegra como Estado soberano, un final trágico. En este complejo y peligroso juego geopolítico, ¿quiénes son los verdaderos ganadores y perdedores de esta situación tan incierta?
Rusia, potencialmente, gana al consolidar sus ganancias territoriales, al ver un levantamiento potencial de sanciones que tanto anhela. Refuerza su influencia global y se posiciona como una gran potencia que dicta las reglas del juego. Sus élites pueden finalmente volver a la normalidad. Donald Trump, por su parte, obtendría una gran victoria diplomática, proyectándose como un pacificador y negociador clave a nivel mundial, independientemente del costo para otros. Pero la nación del este de Europa, sin duda, perdería territorio y soberanía de forma irreversible. Se enfrentaría a una opresión brutal a largo plazo. Sufriría desunión interna y el colapso de su ejército. Se convertiría en una víctima de las grandes potencias, un peón en su tablero. Los estados bálticos y la OTAN verían sus advertencias ignoradas. Esto podría socavar gravemente su seguridad y la credibilidad de las alianzas occidentales. El orden internacional basado en normas se debilitaría. Y el pueblo del vecino de Rusia, por supuesto, sufriría directamente las consecuencias más dolorosas e incalculables: la guerra, la división y la posible pérdida total de su nación. El impacto humano sería devastador. Escriba desde donde nos mira. Así comprenderemos mejor su perspectiva y podremos ajustar nuestro contenido a sus intereses. Su voz es crucial en este debate global. ¿Serán las decisiones tomadas en Alaska un paso audaz hacia la paz mundial, un momento de verdadera reconciliación, o un preludio oscuro de un conflicto aún mayor, un desmoronamiento trágico de naciones? Suscríbase al canal. Somos la fuente más honesta y sin compromisos en el análisis de noticias geopolíticas. Compartimos los hechos tal como son y decimos la verdad, porque no aceptamos dinero de propagandistas por nuestra labor. Existimos solo gracias a sus reproducciones, a sus likes, a sus shares y a su invaluable apoyo continuo. No se pierda ninguna de nuestras actualizaciones cruciales. Toque la campana para recibir notificaciones y, por favor, deje su opinión sincera abajo en los comentarios. Su participación hace la